No lo entiendo, porque yo a Sigal lo conozco personalmente, estudió conmigo, es una cosa rarísima. Por ahí no se dio cuenta, se lo mandó a traducir alguno, a un tal Salzman, no sé qué. Este Salzman parece que tenía por ahí miedo de Lázaro Schallman. Y por ahí tenía miedo de que le hagan algo a los cristianos. No sé, me parece una cosa rara, rara del todo. No importa, no lo vamos a usar porque si él se lo salteo yo a él. ¿Ok? Lo voy a decir de memoria. Oh, wow. Soy un genio. No, no es tan difícil. El Kuzari, después de que cuestionó y no aceptó las ideas de la filosofía, buscó un, un sabio de la fe eh, cristiana para aprender de él y ver si por ahí No no hay. encontramos. Ok, no hay problema. Para ver si, ¿cómo se dice? Quizá en el celular, Rabbi. Está en el celular, no venía. ¿Qué? Es una genia usted. Es una genia en serio. Vemos en otras personas lo que uno somos. ¿Eh? No. Usted es más genia que yo. Yo era genio, me fui olvidando, ¿sabe? La edad no es, los años no vienen solos. Bueno, lo voy a buscar en la internet, qué es lo que dijo el cristiano, lo voy a decir de memoria más o menos, porque son bases del cristianismo. Le dice así, ¿ustedes en qué creen? Entonces se dice cristiano al principio exactamente como judaísmo. Nosotros pensamos de que Dios creó el mundo en 6 días. Nosotros pensamos de que hay profecía, Dios se revela a los profetas, Dios quiere que las dio unas leyes que son la Torah para que la gente se comporte de manera óptima y pueda vivir una vida apegada a Hashem, como sea. ¿Ok? Encontré en inglés. En inglés yo también lo tengo acá, pero en inglés yo soy un inglés medio con influencias saxonas, por eso no. Entonces, ¿qué pasa? Al final de los tiempos, Dios se Dios embarazó a una mujer virgen y se encarneció. ¿Y para qué lo hizo? A ver si se aprende esta porquería, porque si se aprende lo busco lo busco en hebreo y lo traduzco más fácil. Mire, encontré esto, pero como está en hebreo no sé qué dice. Ah, bueno, muy bien, ¿eh? Ta, ta, ta. Mamarrillón. Está bien, sí, se fría. Está el mamarrillón, el primer hecho. Dios se encarneció en un ser humano. Y ese ser humano Yo. era exteriormente, físicamente, hombre, interiormente, Dios. Es decir, el alma de que nació como un ser humano, pero Dios. Y esa persona es Dios. Muy simple. Y debemos adorarlo, y debemos recibir sus órdenes, y demás, y demás, y demás. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las bases del cristianismo? Jesús, primero, ¿alguna vez se le ocurrió una idea de inventar una religión? ¿A Jesús? No. No, no, no. Nunca lo dijo de ninguna manera. Nunca lo dijo. Había distintas ramas de alumnos de él y gente que fue influenciada por él. Ahí están los apóstoles, que la gran mayoría de los apóstoles no lo conocieron a Jesús. Nunca lo vieron. ¿Ok? Hay partes que nacieron después de que murió. Por ahí le vienen sueños y yo soy Jesús. No, pero no. ¿Qué son? ¿Me?
¿Qué son los apóstoles? Apóstoles son los enviados de Jesús para y Jesús no los envió. Ellos se enviaron a sí mismos para propagar la fe cristiana, especialmente primero en el pueblo de Israel y después en los demás países cercanos y después en Roma y demás y demás. ¿No quiere funcionar esta porquería? No importa. Cuando funcione me avisa, ¿ok? Parece que lo está subiendo y... No hay internet. Ok. Entonces, esa persona, que era una especie de exteriormente, una persona, pero interiormente era Dios, tenemos que adorarlo y esto y lo otro, y Él vino para expiar a todos los pecados de la humanidad. ¿Por qué tiene que expiar? Acá está. Si no empezamos a hablar de estupideces, ¿no? Para expiar los pecados. Sí. Ahora lo voy a leer de adentro. Expiar los pecados de toda la humanidad. Tomando vino. Viene, acá está. ¿Cómo vas a hacer? Para un segundo, acá está. Nosotros creemos en la profecía, en que Dios creó el mundo en 16 días y que todos los hombres son de la simiente de Adán y después de Noah, y que Dios sí supervisa las acciones de los seres humanos, y Dios le da piedad a los profetas, y Dios está dentro de los grupos humanos, dentro de todos los seres humanos. En general, nosotros creemos en todo lo que está escrito en la Torá, en los libros del pueblo de Israel, que no hay ninguna duda en su verdad. Es decir, el cristianismo básico, no el protestantismo. Antes, cuando se creó, lo que está escrito en la Biblia es santo. ¿Ok? Y nosotros sabemos de que eso es verdadero. ¿Por qué? Porque se propagó por grande cantidad de pueblo. Es decir, cuando yo tengo que mentir, puedo mentir a 10 personas. Si miento a 1.000.000 de personas, se me complica un poco la vida. Si es judaísmo, si la Biblia no fuera verdad, no puede ser que tantos millones de personas durante tantas y tantas generaciones lo acepten como una especie de guía de forma de vida. Entonces, que es el judaísmo. Entonces, no puede ser de que no sea verdad. Y al final de los tiempos, la deidad se materializó. ¿En qué? En un feto dentro de un útero de una virgen, de una familia muy importante del pueblo de Israel. Si ellos cuentan el cuento de que la madre de Jesús era simiente del rey David, lo demás. Pero al final de qué tiempos? Al final de qué tiempos. Ese problema. Está la discusión. Entonces ese niño que nació era por dentro, por afuera ser humano y por adentro Dios. Es decir, él es profeta que fue enviado de manera exterior y Dios que manda al profeta por adentro. Se complica un poco, ¿eh? Es decir, Dios se manda a sí mismo. ¿Por qué se inventaron eso? ¿Por qué se les imaginó que...? Mira. Muy muchos hongos. Hay varias etapas en el cristianismo. Lo que está diciendo acá es, no está escrito en el Evangelio, ciertas cosas sí, ciertas cosas no. El cristianismo pasó varias etapas hasta que pasó más o menos en la deidad de Niquea, en el 300 y algo, o 200 y algo, se determinó las leyes del cristianismo, que ciertas partes están basadas en los evangelios, ciertas partes es un invento. Niquea, creo. Niquea o Ikea. Niquea. Si en Ikea me acuerdo por Ikea, por los muebles. No, es Niquea. ¿Pero qué es Niquea? ¿Es un reino? No, Niquea es una ciudad en Italia. En Grecia. Y entonces Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros,
¿cómo se puede decir? Apago esto porque ya no hace falta. Nosotros creemos en esa unidad. Aunque nosotros sabemos de que al final, si yo digo Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres. Pero no son tres, es uno. Y nosotros creemos de que Dios estuvo presente en el pueblo de Israel cuando la presencia divina aparecía en ellos. ¿Hasta qué pasó? Hasta que se rebelaron contra él, contra ese Mashiach, y lo colgaron. No colgaron, no importa. Y entonces, desde ese tiempo, tiene odio perpetuo de Dios a ellos. Y la voluntad y la piedad divina es únicamente a las personas particulares que van atrás de ese Mashiach. Y también después a los pueblos que fueron a través de esos particulares, estos pueblos que fueron convencidos por los apóstoles y demás, y los alumnos. Y nosotros somos los que teóricamente tenemos que llamarnos el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a través de su Mashiach, que es de Israel. Y los apóstoles eran 12, que están como suplantando ¿a quién? A las tribus. ¿Ok? Y entonces el pueblo de Israel pasa a ser como una especie de levadura para los pueblos cristianos. Y por eso ya tuvimos éxito, y por eso conquistamos lugares, y por eso tenemos fuerza, y por eso y demás, y demás, y demás. Y aparte, proselitismo. Todos los pueblos son llamados a creer en nuestra fe. Y estamos obligados a recibirla y a engrandecer y ensalzar ese Mashiach, y tener la cruz con nosotros como símbolo. Y nuestras leyes y demás son del apóstol Shimón, y también partes de las leyes de la Torah que nosotros estamos seguros de que fueron entregadas por Dios. Por eso el Evangelio dice de que en nombre de Jesús, que yo no vine a cambiar ni a anular ningún precepto, y ni del profeta Moshe, sino Bati para esforzarlos y sostenerlos. Así dijo Jesús, según lo que ellos dicen. ¿Ok? Vamos a parar aquí. Explicar poco a poco. ¿Ok? El cristianismo fue inventado, si yo quiero entender bien, con los tres peores preceptos que existen en la Torah. ¿Cuáles son los tres peores preceptos de la Torah? Adulterio no. Todas las aberraciones sexuales. ¿Qué otro lo más? Idolatría. Y después, asesinato. ¿Qué es lo que dice el cristianismo? Dios adulteró con una. ¿Dios qué? ¿Adulteró? Sí. Se puso embarazada a una mujer. Sí. Pasó algo ahí, Pero estaba... Digo. Era virgen, estaba casada, ¿no? Exacto. Estaba casada, si no estaba casada es una prostituta. Estaba casada pero no tenía relación con su esposo. ¿Cómo? No sé, no me pregunten. Son cosas de cristianos, no pregunten. Estaba casada con un tal José, porque se llama José María José. ¿Por qué? María, Miriam y Yosef. Y parece que con Yosef las cosas no funcionaban. Llegó Dios. No se fue con... Pará. ¿Querés que te diga la verdad o querés que te diga lo que cuentan? ¿Cómo se embarazó? No, la verdad. A decir la historia. La verdad. Sí, hay iglesias en toda Latinoamérica que se llama la iglesia de María. ¿Y abajo qué dice? Sin pecado concebida. Ah, sí, pecado. Las relaciones sexuales son pecados, ¿aló? Se embarazó. Usted se piensa que tener relaciones sexuales es una gran idea, una buena idea, un placer. ¡No! ¡Es un pecado! Pero entonces, ¿cómo tenemos Entonces, bebés? la Virgen estaba embarazada sin pecado concebido. Ah. Usted vio siempre en la iglesia, no se fijó, ¿eh? María es Miriam. Sí. ¿Miriam quién? No, Miriam, yo qué sé. Su nombre, no. Su nombre. O sea, ella es una. Su nombre hebreo. En español
El nombre hebreo es Miriam. Sí, pero lo que pasó de verdad, porque sí, o sea. que no- ¿Qué? Si Dios la embarazó, no, Dios no la embarazó. O sea, José sí le embarazó. Hablé con Dios, no. No. Dios no embaraza a nadie. Un romano. No. Un romano le embarazó. No importa, no me importa un pepino quién embarazó, el esposo por mí. Sí, sí. Lo que pasa es que si el esposo le embarazó a la esposa, ¿dónde está metido Dios ahí? Le tiene que meter a Dios en algún lado. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale el asunto de que la aberración es total, de que tiene que ser una virgen? De una mala traducción. De una mala traducción de la palabra alma. En el versículo en Isaías, dice, Ineas alma ara, vealad ben. No dice una virgen. Alma en hebreo no significa virgen. Joven. Joven. La mala traducción de la Vulgata en latino hizo de la palabra alma virgen. Tradujeron mal la palabra en latino. Entonces después de ahí salieron todas las aberraciones, de que es una virgen. Pero ¿cómo es una virgen? Estaba casada. Bueno, no sé, pero era virgen. Y ahí empiezan a decir, hacen un agujero, se caen en el agujero y después empiezan a explicar que no está en un agujero, está en la mitad, está arriba. No. Se empezó por una especie y se equivocaron a propósito, medio, ¿entendés? Porque cualquier persona que sabe hebreo sabe de que en todo el Tanaj la palabra alma es joven, no virgen. ¿Cómo puede ser? Y la mayoría de las jóvenes son virgen, pero siguen. ¿Por qué? Porque al ser la relación sexual pecado, es lo que se inventa como pecado original. Ahora, no puede ser que Dios peque. Puede ser. Entonces Dios tiene que embarazar a quien, a una virgen, porque si embaraza a una mujer común, la mujer esa es una pecadora. ¿Por qué es una pecadora? Porque tuvo relación con su esposa, según la halajá. Está el pecado original. ¿De dónde es el asunto del pecado original? ¿Ustedes saben? ¿Qué es el pecado original? El pecado Comer la manzana. Mm. Manzana. ¿Me puede dar, por favor? Bereshit, ¿dónde hay un Bereshit acá? Creo que allá tenemos. Así dicen que le ponen. Allá hay Bereshit. Yo Ahí sé. está, dame el libro. El Tanaj, el azul. Ahí está, chiquito pero bueno. Bueno, paren un poco. Allá había un precio. Oh, aquí va. ¿De dónde sale? Aquí hay otro. Alto, ¿quién tradujo lo de alma? La Vulgata, la traducción está la Septuaginta, que es la traducción al griego, y la Vulgata, que es la traducción al latino. Vulgata. La Vulgata no fue traducida, parece, ciertas partes de la Vulgata, que es el Tanaj en latino, no fue traducida directamente del hebreo, sino tradujeron el griego latino. Parte sí. O sea, la Vulgata tradujo del... ¿Qué pasa cuando yo traduzco de un idioma a otro, y otro va idioma a cambiando otro, la otro idioma a otro? Un pequeño error, al final sale otra cosa totalmente distinta. ¿Ok? Dice así, cuando Dios creó a Adán y Jabá, dice así. Ve'adam yada et Jabá ishto. Adam, ¿qué significa yada? Tuvo relaciones con yada, la deauta, es eso. Yada, ¿por qué se llama yada? Porque las relaciones sexuales es una especie de producir, no conocer. Es una especie de como que ata y uno se junta con el otro. Entonces la misma es la idea. Cuando yo entiendo una idea de por qué esta planta está parada acá, no sé qué hace acá, estoy como que entendiendo algo. Está dentro mío. Acá. No entiendo para qué está acá, No entiendo. Pero no importa. Entonces dice, Adam y Adat Jabá Ishto. Ahora en hebreo hay lo que se llama, como en inglés, present perfect. ¿Qué significa present perfect? ¿Qué significa? Que estoy diciendo algo que pasa en el presente, pero ya pasó antes. Pasa siempre. ¿No? Pasa siempre. No estoy diciendo algo que está pasando ahora y no pasó ayer. Pasa ayer y ahora pasa. Present perfect. ¿Ok?
Entonces, cuando dice Adam yada et Chava ishto, ¿qué es lo que quiere decir el Tanaj? Que Adam tuvo relaciones con Java. ¿Pero qué significa yada? Pasado. Tuvo antes relaciones con Java. Y ahora también. Y de esa relación se lo caen. Eso es lo que dice Rashi. ¿Por qué Rashi se mete ahí y dice Yada lifne Ganeden? Va Ganeden. Porque está escrito acá después de que fueron echados del paraíso. Es decir, en el paraíso no tuvo relaciones. Y ahora dice que tuvo relaciones. Viene Rashi, no infeliz, no entendiste la Torah. Ahora te dicen cómo se nació Caín. Nació Caín de una relación. ¿Y por qué te lo tengo que decir? Para que no pienses ninguna estupidez que nació de espíritu divino. ¿Ok? No. Nació con una relación sexual. Ahora, que no te pienses que ahora se acordó Adán. No. En el paraíso también. Ah, pero en el paraíso no nació Caín. Seguro que fueron echados. Todavía que está ahí no dice así. Si está escrito en el capítulo después de la salida del paraíso de que Adán ahí tuvo una relación, quiere decir de que ¿por qué lo echaron? Porque como dice, eso simboliza el pecado de las relaciones sexuales. Es decir, el mundo material, que es el mundo después de la salida del paraíso, ese mundo material que es la consecuencia de un pecado. ¿Qué pecado? El pecado original de Adán que estuvo con Java. Quiere decir que el mundo, la base del mundo, ¿es buena o mala? Mala. ¿Por qué? Porque es consecuencia de un pecado. El pecado original. Es decir, cualquier cosa material es consecuencia de que nos echaron de una patada del paraíso. Y si nos echaron de una patada del paraíso, quiere decir de que, ¿cómo sé de por qué nos echaron? Porque justo después del pecado que comieron y Dios los vistió y demás, dice, y bueno, Adán tuvo relaciones con su esposa. ¿Qué es lo que nos quiere decir la Torah? De que esa fue el pecado que por ende nos echaron del paraíso. Quiere decir que toda relación material, todo el mundo material, es un mundo que es consecuencia del pecado. Por eso es el pecado original, porque de ese pecado se origina toda la materia. Es decir, en el paraíso no había materia. Estamos todos ahí volando para acá, para allá. Y de repente Dios nos echa. Y justo nos dice de que Adán tuvo relación con su esposa. Quiere decir de que es todo consecuencia del pecado. Si ellos estaban en el paraíso, no tenían ninguna relación. ¿Entienden? Las relaciones empezaron cuando a la salida del paraíso. Quiere decir que la situación ideal, ¿cuál es? No tener relación. No tener Pero relaciones. sí, pero eso sí es. Pará, Pero eso se acuerda no soy cura. Una vez pensaron que eran cura. Ah, eso es lo que dicen los. Una vez pensaron que eso eran es lo cura, en dicen serio. los cristianos. No, una vez pensaron que eran cura, en serio, me confundieron con un cura. Ah, Estaba en Ecuador, en el fin del mundo. Yo era encargado del kashrut de todo un grupo de americanos. Entonces llegamos a un lugar y me dice el cocinero, el chef, me dice, mira, me falta salsa de tomate. ¿Dónde voy a conseguir en la mitad de la jungla, que es una aldea de 2000 perdidos en el mundo, un jugo de tomate que esté en la lista de kashrut de Ecuador? Bueno, lo busco. No hay nada del tomate, se puede tomar cualquiera, no importa. Pero no importa, yo le dije, tiene que estar listo, si no, no te dejo nada. Vos, que se mate, que cortes tomate, que salsa de tomate. Entonces, bueno, fui, había un almacenito. El almacén era más o menos de acá, esto es el almacén. Una aldea, te digo, 2000 personas. Esto es toda aldea en la mitad de la jungla. Entro ahí, le digo, señora, una pregunta. ¿Tiene salsa de tomate concentrada? Y mire, padre, empezó a buscar, la tipa desesperada buscando, no encontré, padre. Digo, bueno, ¿dónde? Y hay otro almacén al final de todo el barrio. Toda la aldea, desde acá hasta este edificio, esto es toda la aldea. Hay otro ahí. Bueno, llegué ahí, más chiquito. Así, era un almacén. Leche y nada. Le dije, ¿tiene una salsa de tomate? Y dice, y mire, padre, que esto, el otro. Padre, me tienen repodrido el asunto de padre. Le digo, y te pregunta, yo no soy su padre, ¿por qué me llaman padre acá? ¿Ah, usted no es cura? No, porque parecía un cura moderno, así, sin traje, sin cosas, pero cura por la... No vieron un judío en su perra vida. ¿Entendés? Entonces pensaban que eran cura, en serio.
Como sea, Lo que acaba de explicar es lo que piensan los cristianos. seguro, No, yo soy el representante del cristianismo ahora, en esta clase. Ah. Ah. No está entendiendo por qué es un acto malo. Sí, no estaba entendiendo. Menos mal que cayeron, ¿qué pensaban? Que yo tengo que explicar lo que dice el cristiano del libro de Kuzari. Ok. No estoy de acuerdo, ¿eh? Pero yo soy el que tiene que decir lo que la mayoría de las ramas cristianas dicen hasta el día de hoy. ¿Entendido? Te va a reclamar. O sea, que no. Ahora, trato de profundizar de que al decir eso, ¿qué está diciendo? De que el nacimiento y la vida de Jesús simboliza los tres peores pecados. ¿Por qué? Adulterio de la madre con Dios, pues no importa, es un adulterio. ¿Ok? Asesinato, porque al final lo mataron. No importa quién, romano, judío, no importa. Y a partir de la tría, porque lo hicieron Dios. Los tres peores pecados están ahí. Ahora, de cierta manera, dice así, el libro de Kuzari dice, el sabio cristiano dice, mira, no es algo, nosotros entendemos, decimos tres, pero queremos decir que es uno. Uno de los más grandes, uno de los primeros filósofos cristianos, Tartelius se llamaba, en Roma, dijo, creemos en eso, aunque la verdad no tiene ninguna lógica, que tres vale uno. Es decir, si uno dice así, de uno salen dos, sale el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, no. Que los tres son uno, no, pará, es demasiado complicado para mí, no. ¿Entendido? Ahora, no quiero hablar de todas las discusiones que en el principio del cristianismo, porque al principio estaban muy embarrados en sí mismos. No había canon, los evangelios mismos no estaban canonizados. La mayoría del mundo cristiano no sabía leer y escribir. Entonces era un libro cerrado para ellos. Y uno le contaba un cuento. Y demás. Y lo que dice acá de que Jesús dijo que no vino a anular la Torá de Moshe es cierto, según lo que ellos dicen, no importa. Vamos a decir que es cierto. Pero el cristianismo de hoy en día es la consecuencia del apóstol que se llama Pablo de Tarso. No lo conoció a Jesús en la vida. Dice que vino Jesús en un sueño. Bueno, anda a creerle. Él tuvo una discusión con Pedro. Pedro sí conoció a Jesús. Pedro estaba en Roma, haciendo proselitismo a la fe. Entonces llegó Pablo y hubo una discusión terrible entre ellos, una discusión dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque Pedro decía, nosotros somos judíos. Somos el nuevo pueblo de Israel. Sí, no tenemos límites de nacionalidad, tenemos límites de fe. El pueblo de Israel dejó de existir. Es decir, según el cristianismo, ¿cómo se llaman los cristianos a sí mismos? Verus Israel. ¿Qué significa Verus Israel? El Israel verdadero. ¿Por qué? Porque el Israel que quedó es la carne. La carne de Israel. Nosotros somos el espíritu de Israel. ¿Quién decía eso? Los cristianos. Los primeros cristianos. Ahora, también Pedro decían exactamente lo mismo en eso. ¿No? Todos. Nosotros somos la continuación del pueblo de Israel. Sí, somos hijos y nietos de judíos, pero ahora el judaísmo como pueblo dejó de existir. ¿Qué es lo que queda? El espíritu. Y el espíritu es nuestro Señor y demás. Ok. Pero ¿cuál fue la discusión entre Pedro y Pablo? ¿Cuál es el lugar de los preceptos que fueron dados en la Torah? Pedro decía hay que cumplirlos. Shabbat, Kashrut, todo. Si Jesús dijo que cumplir todo. ¿Cómo? Yo nunca no vino a nada. Pedro y el otro eran Yehudim. Sí. ¿Se pasaba entonces la Torah el judaísmo por hombres? ¿De qué? Sí, porque Jesús ahí ya se había muerto. Se me había muerto. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Una sola tiene? Una sola pregunta. Sí. ¿Cómo puede ser que tanta gente crea una tontería tan grande? De verdad, no entiendo. Mi padre de bendita memoria, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero mi padre de bendita memoria siempre decía, mira, estoy muy preocupado. Me dijo antes de morirse. Digo, ¿por qué? Pensé, yo qué sé, murió más o menos, no tan anciano y demás, ¿no? Una preocupación por la familia. Digo, el mundo está lleno de estúpidos y hay cada vez más.
Esto es lo que estaba agonizando y me lo dice 2 días antes de que se murió. ¿No? Dijo, ¿esto es lo que te preocupa? ¿Que el mundo está lleno de estúpidos? Sí, está lleno de estúpidos. Y tiene razón. Hay que entender de que el éxito depende la necesidad de la gente de creer en eso. La gente necesitaba creer. Dejó de haber, hay que entender. Según la filosofía griega, la religión griega, dejó de creer en el hombre. Dioses. ¿Quiénes son los dioses? Una manga de atorrantes. Porque Zeus le robó la esposa a este y después se enganchó con el otro. Es decir, hicieron de los dioses seres humanos, porque son degenerados, perversos, asquerosos. Todos los dioses. Son fuertes, cuidado. Pero son una manga de degenerados. No puedes aprender nada de los dioses. Los humanos no sirven para nada. Cuando se deterioró la filosofía griega, ¿qué llegó? La ética, que también es griega. Estoicos y demás, que hicieron el hombre. Bueno, el hombre, y después vino el Imperio Romano. El Imperio Romano demostró que el hombre es un asesino degenerado. Entonces, ¿qué quedó? Creer en Dios no sirve. Creer en el hombre tampoco sirve. Porque los romanos que dominan todo el mundo son una máquina de degenerados. Quiere decir que el hombre es un degenerado. Estaba buscando a alguien algo. Y todo se vio una especie de cuento, como una especie de que Dios se presentó en el pueblo de Israel. Entonces se presentó en el pueblo de Israel y después vino el cuento de Jesús. Y ahí se engancharon todos. Siendo cosas lógicas o ilógicas, no importa. Pero les vino bien. ¿Por qué les vino bien? Porque hay una especie de marco de comportamiento que no les pide ser parte del pueblo de Israel y abandonar su pueblo. ¿Tú qué eres? Soy un asesino, como lo que quiero, hago lo que quiero, mato a quien quiero, que esto y lo otro. Bueno, ahora seguís haciendo exactamente lo mismo, nada más cuando matás por la fe cristiana. Y hay uno pregado. No, lo mejor sería que seas un monje, no te cases. Pero, si ya estás perdido y te vas a casar, no hay ningún problema. ¿Quieres violar a un prisionero? También, no me voy a meter en tu vida particular. Entonces quedaste el mismo atorrante, nada más. Pero espera, antes de decir eso, quiero volver a la discusión con Pedro y Pablo porque tiene que ver. Pedro se dijo, no, las leyes tienen que cumplirse, las halajá tienen que cumplirse. Puede haber algunos cambios, pero no demasiado. Pablo dijo, no, todas las leyes tienen que ser abolidas. Todas las leyes prácticas del judaísmo tienen que ser abolidas. ¿Por qué? Porque él entendió mal el versículo. El versículo en Mishle. Ve'adam tzadik en ba'aretz asher ya'aseh tov velo yachta. No hay ningún ser humano en el mundo que haga el bien y no peque. ¿Qué es lo que quiere decir el versículo, según nuestra idea? De que sí, una persona puede pecar y es factible que peque. Y no hay problema pecar, el problema es hacer teshuva, retornar a Dios. El pecado no es. Entonces vino Pablo y dice así: si el versículo nos dice que estamos obligados a pecar, eso no dice el versículo no dice así. El versículo dice: no hay quien no peque, pero si peca no hay problema, porque puede hacer teshuva. Dijo Pablo: no, para un segundo. No hay ninguna persona que no peque. ¿Por qué? Porque está el pecado original, que es que nos echaron del Gan Eden. Y somos consecuencia de ese pecado. Es decir, nosotros tenemos intrínsecamente, dentro de nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra vida, somos consecuencia del pecado y somos pecadores a priori. Si una persona no es buena y de vez en cuando peca, una persona es pecadora y de vez en cuando hace el bien. Ahora, ¿cómo hago yo para no recibir ninguna multa por viajar rápido? O dejo de viajar rápido, o anulo las multas. No hay leyes. ¿Ok? Al no haber leyes, nunca vas a recibir una multa por ir a velocidad alta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prohibición. Te dijo Pedro, para.
Si la persona nació pecadora, una persona es perversa, cualquier persona que hay en el mundo que estuviese acá, parece buen tipo, es un degenerado. ¿Ok? Y yo también. Todos somos consecuencia del pecado. Entonces, al ser consecuencia del pecado, ¿cómo hago para solucionar ese problema? Y somos pecadores inherentes. Nuestra vida es una consecuencia del pecado y nosotros pecamos todo el día. El versículo dice. ¿Cómo hacemos para solucionar el pecado? Anulamos la ley que dice que está prohibido. Entonces somos únicamente consecuencia del pecado, pero no pecamos más. ¿Por qué no pecamos más? Porque anulamos la posibilidad de pecar. ¿Cómo? Tiro la ley. Inteligente, ¿eh? Es una estupidez, pero no importa. Pero la idea, ¿la entienden? La idea de él, ¿la entienden? Yo quiero que la gente, que el mundo sea mejor. ¿Cómo hago para que el mundo sea mejor? Educo para no pecar. Pero no vas a tener éxito. Es una derrota, te la digo ahora que no vas a ganar. ¿Qué hacemos? Anulamos el pecado. No existe más el pecado. Muy buenísimo. Y la mayoría de los sabios cristianos de esa época, estamos hablando de una generación y media después de Jesús, decidieron aceptar la idea de Pablo. ¿Por qué? Porque aparte la idea de Pablo era muy inteligente para el asunto de cómo atraer a la gente. ¿Te imaginas que yo digo, hay que creer en Dios, hay que creer en Hashem, hay que creer en esto, hay que creer en lo otro? Y si tú crees, tienes que cumplir Shabbat, tienes que cumplir Kashrut, tienes que cumplir esto, tienes que cumplir lo otro. Yo quiero convencer al bárbaro alemán que es un asesino, que come lo que quiere, que hace lo que quiere. Le digo, mira, vos estás perdido, te vas a quemar en el infierno. Pero yo soy un buen tipo. Sí, es un buen tipo, pero como sos consecuencia del pecado original, igual te vas a ir al infierno. No tenés cómo salir. ¡Wow! ¿Y cómo hago para salir? No hay ningún problema. Toma la cruz, te la pones acá. Seguís matando, comiéndose lo que quieras. No te voy a decir qué hacer, porque no hay ninguna prohibición. Casi no hay ninguna prohibición. Y entonces te vas a salvar del infierno. Es decir, Dios cuando se encarnizó y bajo este mundo, al ser matado, expió todo. ¿Qué significa expió todo? Expió no nada más los pecados, expió el pecado original. ¿Pero a quién le expió? Únicamente a los que aceptan de que Él se encarnació. El que no acepta, si antes que yo vine se iba a quemar en infierno, porque son todos una manga de atorrantes degenerados, consecuencias del pecado original, ahora se van a ir al peor infierno del mundo. Así hablan los curas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un infiernito, es un infiernazo. Peor todavía. Entonces tienen dos opciones. Antes que yo te vine a hablar, te ibas a quemar en el infierno. Ahora te ofrezco, digo, o te salvas del todo, o te requemas. Hasta que no me conociste a mí como cura, no supiste de que te ibas a quemar, a requemar. Ahora que te dije la verdad, sos una de las dos. O súper mal perverso, no perverso en base, perversa del todo, que te requemar en el infierno. Si la opción es peor todavía. ¿Ok? Porque ahora, y entonces te doy una opción, va a salvarte. Entonces, Pablo tenía razón. Si querés convencer a la gente en cumplir con los preceptos, en cumplir con la fe en la expiación divina y demás, tenés que anular los preceptos, porque el precepto es una especie de barra que no deja pasar a la gente. La gente no tiene ganas de empezar a cumplir Shabbat y Kashrut y todas estas cosas raras de judíos. ¿Y qué hacemos? Y bajamos. Según tengo entendido, los niños cristianos los bautizan cuando son muy chiquititos, porque los niños nacen con el pecado concebido. Entonces al bautizarlos son hijos de Dios y le sacan el pecado original. ¿Seguro? ¿Seguro? No, pero le vuelve después el pecado, ¿eh? Por eso los bautizan. Ese es uno de los Sí. roles del bautismo, convertidos en hijos de Dios y sacar el pecado concebido, porque según tengo entendido, el cristianismo tener relaciones sexuales solo para procrear. Y a pesar de eso, Ni procrear, no, estás equivocada. Ni procrear. Adán tuvo relación con Javá para tener un hijo y también está mal. ok, entonces son pecadores todos los Sin cristianos. pecado concebido, es decir, la virgen que se embarazó de Dios o de Mon con un romano, no importa quién sea, no, ella hizo un pecado por el solo hecho de tener una relación. Ah, pero si es Dios, no. ¿Cómo solucionamos el problema de que un embarazo? Dios, y Dios va a pecar. Nah, Dios no peca. Un buen tipo Dios. No puede pecar. ¿Entendido? Así es el asunto.
Pero estoy hablando según lo que dicen ellos. Y no llegamos a hablar de cómo cuestionó eso el Kuzari, porque lo dejó del todo. Pero ellos dicen, por ejemplo, Pablo, una de las cosas que dijo así. Como el pueblo de Israel dejó de existir. Pero hay judíos, pero no hay pueblo judío. Es decir, ellos terminaron con la nación judía. No con los particulares judíos. Los particulares siguen judíos, yo mismo soy judío. Pero el marco nacional que se llama judaísmo dejó de existir. Quedan personas particulares. Ahora, al quedar con particulares, y son más o menos la materia, la carne del mundo, y no el espíritu del mundo. El espíritu del mundo somos nosotros, Verus Israel, como se llamaban ellos. Entonces, como son tan materialistas y tan bajos y tan deplorantes, entonces explican cosas textuales y no entienden lo que quiere la Torah decir. Si la Torah cuando dice que no comas cerdo, ¿qué significa? ¿Que no comas cerdo? No. Que no ensucies tu boca como un cerdo. Un cerdo vive en la porquería, vive ahí en los excrementos de mí. Entonces no uses tu boca, porque si llegas a pecar en tu boca, te vas a convertir en un cerdo. Estás como convirtiéndote en un cerdo. Eso es lo que quiere decir. La Torah nunca dijo que no hay que comer carne, no hay que comer cerdo. Bueno. O sea que la forma en la que anularon todas las leyes originales fue cambiándole. Las transgiversaron. No. Hay veces que sí, hay veces que hicieron un decreto total, esto está anulado. ¿Y basado en qué el decreto? En lo que ellos pensaban, de que era lo mejor para el ser humano. Que es, no quiero que tengas más multas. No quiero es decir, sos un perverso, porque eso es consecuencia del pecado original, pero te quiero salvar la vida. ¿Cómo te salvo la vida? Anulo las leyes, es decir, uno siempre tiene mucho éxito en una dieta que dice que puede comer cualquier cosa. Siempre va a tener éxito, no va a bajar un gramo, Pero si yo veo un dietista y me dice, ¿y qué hago? Coma lo que quiera, cuando le dé la gana. Y bueno, entonces al año me dice, ¿usted siguió mis consejos? Sí, comí lo que quería, cuando quería. Muy bien, tuvo mucho éxito. Ahora cuando me peso, pasa de que no funcionó. Pero no importa, el asunto es tener éxito, no que funcione. Yo me quiero sentir una persona exitosa. Hice dieta un año entero. ¿Y bajaste un gramo? No, engordé 10 kilos. ¿Y para qué sirve? Para nada, pero me siento exitoso. Me hace bien. Vemos acá. Sos un pecador. Te vas a ir al infierno. Te soluciona el problema. No es que no hay infierno. Infierno hay. Pero el infierno está guardado ¿para quién? Para que no aceptan la mesianidad del encarnamiento divino. ¿Entendido? Tú estás salvado. Tienes una cruz, hermosito, así, de vez en cuando. 10, máximo vas al cura. Si mira, estoy preocupado. ¿Qué pasó? Pequé acá, pequé allá. No hay ningún problema. 50 Padres Nuestros, 10 Ave Marías y está hecho. Y por supuesto, la multa que se tiene que pagar a la iglesia. ¿Ah? ¿Qué diezmo? No diezmo. La multa. Hasta que había multas. Seguro, y depende de la persona. Una persona iba al cura y el tipo sabía que el tipo es millonario. Entonces, ¿usted qué hizo? Y había una viejita en el camino y se cayó y no la levanté. $10,000. Viene otro que no tiene un centavo partido al medio. ¿Qué hice? Maté 10 personas, $1. ¿Repite cuándo le puede sacar? ¿Cuándo se terminó eso, sabe? Cuando empezó el protestantismo. Una de las claves de Martin Luther King que salió contra eso es ¿cómo puede ser que la iglesia esté bancada por donaciones a fuerza que vienen a expiar? ¿Pero por qué vienen a expiar? Muy simple. Porque, y si Jesús expió todo, esa es una de las teorías. Es parte de las leyes cristianas, hay que entenderlo. Jesús expió todo. Pedro, que es el alumno de Jesús, es el que tiene las llaves ¿de qué? Del puerta del cielo, que es la expiación total. Y todos los que siguen después de Pedro tienen esa misma llave. Es decir, cuando se muere un papa, el otro recibe la llave. Quiere decir que si el papa te perdona, estás hecho. Como hizo el papa, por ejemplo, un cuento histórico, ¿no? Sabido. En Venecia. Parece que le faltaba dinero a la iglesia. Hizo una especie de cena, un banquete para todos los millonarios de Venecia. Venecia es un puerto impresionante, hasta el día de hoy.
gente muy rica. Entonces los juntó a todos los ricachos ahí, se sentaron, comieron, y el Papa pidió hablar y dice, bueno muchachos, les quiero decir que todos ustedes que comieron esta comida, vivieron esta bebida, están todos envenenados, tienen 1 hora de vida. El antídoto lo tengo yo. Si quieren salvar su vida, me firman acá que todos sus capitales y todos pasan a ser recursos de la iglesia y se salvan. La mayoría, por supuesto, firmó. Los que no firmaron y recibieron el antídoto. Los que no firmaron, ¿qué pasó? Murieron, seguro. No, se mueren, de verdad se mueren. Fueron envenenados en serio. ¿Entendés? Entonces por eso salió el luteranismo que vino a decir, para, es una locura esto. Están todos locos. Además, una de las que pasó en esa época fue que, según tengo entendido, el Nuevo Testamento no era elegible, no podía leer mucha gente y no tenía acceso a la información, entonces solo se creía lo que los sacerdotes le decían o los curas. La gente no sabía, lo sabía leer. Para un segundo. Tú vas a Ámsterdam hasta el día de hoy. Sí. ¿Ámsterdam? Sí. Holanda dominaba el comercio mundial. Sí. No son ningunos estúpidos, de ninguna manera. Y tú vas a Ámsterdam, ves una calle, de repente hay una casa con, en la puerta aparece una aguja y un hilo. En la segunda ves un toro con un cuchillo acá. En el tercero ves otra cosa. Entonces me dice el guía, mira, es muy simple. No sabían leer. Entonces se escribe carnicería, nadie entra. Para que entre la gente a la carnicería a comprar carne, ¿qué hacían? Poner un dibujo de una cabeza de toro con un cuchillo. Acá está el carnicero. Estamos hablando de Holanda en el 1700, 1800. Dominaban el comercio mundial, más que todos juntos. ¿Ok? Y con todos no sabían qué leer. Entonces, ¿qué estaba hablando de 1700 años antes? 1900 años antes. La ignorancia era una cosa que no se podía creer. Nadie sabía leer. Nadie sabía nada. De hecho, uno de los grandes éxitos de las iglesias como lugar físico, edificio, es que cuando uno entra ve historias pintadas, entonces la gente ignorante que no se leer ni escribir, miraba esas historias y las creía porque decían que era verdad. ¿Seguro? No tenía acceso a leer ni a Está pintado. la verdad. Está pintado acá, no puede ser. No podían discutir una verdad porque no tenían ni nivel cultural para discutir. Era De ninguna lo manera. que le daban. De ninguna manera. Ok, entonces la próxima clase. ¿Cuándo se pone la próxima? ¿La semana que viene hay clase? No. Sí, no, quién sabe. Hay que ver el calendario. Creo que, no sé. Que me digan. Si hay clase la próxima, volvemos a hablar del asunto de qué es lo que piensan, lo que dice el sabio cristiano y la refutación del Kuzari. Si no, lo vemos después de la fiesta. Esa Sí. idea de que llegó el Mesías